Bueno, muchas gracias Luis y a todos los organizadores, Nicolás particularmente. Yo acá estoy en mi rol de directora del Grupo Colaborativo Uruguayo de Investigación de Afecciones Oncológicas Hereditarias y les voy a mostrar, prometo no salirme del tiempo previsto, cuáles son los avances en el programa de cáncer colorectal hereditario en Uruguay. ¿Y qué es el Grupo Colaborativo Uruguayo? Bueno, es una asociación sin fines de lucro que fue creada en el año 1996. Somos un grupo de oncólogos, de cirujanos, de biólogos moleculares, de bioquímicos, nurses, que desde los años 90 nos hemos organizado para registrar, diagnosticar, manejar e investigar a familias con cáncer hereditario en Uruguay. Y desde el año 1996, con esas genealogías enormes y hechas a mano con mucho tiempo y con mucha dedicación, hemos podido registrar y valorar cuáles son las familias que tenemos en Uruguay con cáncer hereditario. Y todo esto comenzó con el doctor Carlos Arroca, que muchos de ustedes lo conocen, que desde los años 70 se dio cuenta que tenía operados 3 hermanos de una misma familia de cáncer de colon a edades muy tempranas, y se puso a estudiar, a formarse, y se puso en contacto con el doctor Henry Lynch, el dueño del síndrome de Lynch, que en contacto con él se hizo amigo, vino a Uruguay con todo su equipo y nos enseñó y nos fuimos formando junto al doctor Lynch y a su equipo en cáncer hereditario. Y no vino una vez sola, vino 2, vino 3, porque le gustó mucho el Uruguay, y también vino a Latinoamérica. Esta es una foto más reciente del doctor Lynch en un curso del Hospital Italiano de Buenos Aires, que realmente siempre apoyó mucho al grupo uruguayo y a toda Latinoamérica en la formación de recursos humanos y de especialización y de conocimiento en la materia. ¿Y cuál es la situación en Uruguay para los pacientes con cáncer hereditario, para las familias con cáncer hereditario? Bueno, hoy en día quien tiene acceso, quien tiene dinero tiene acceso. Quien no lo tiene, no tiene acceso, porque no estamos incluidos en políticas públicas para este porcentaje de la población. Y a veces nos sentimos como que del presente al futuro estamos muy cerca, pero que ese paso es hondo, es inestable, y que llevar familia a familia y paciente a paciente es un trabajo bastante hercúleo. En Uruguay, con la población que tenemos, hemos logrado ser un centro de referencia nacional en el tema de cáncer hereditario. Tenemos más de 1.500 familias diagnosticadas con síndromes de predisposición hereditaria al cáncer. Pero acá estamos en el Congreso de Endoscopía Digestiva, así que nos vamos a centralizar en las familias con síndromes de alto riesgo gastrointestinal. Y hasta el momento tenemos 548 familias que cumplen con los criterios de Ámsterdam, los criterios de Bethesda, o que tienen síndromes polipóticos, que ustedes seguramente ya saben estos criterios y no los quiero aburrir con esos detalles. Pero ¿qué son estos síndromes? Es la predisposición hereditaria a desarrollar un cáncer. No es que todos aquellos que tienen estos síndromes o estas familias van a desarrollar, y por eso tenemos que poder discriminar quiénes dentro de esas familias pueden desarrollarlo y quiénes no, y en qué porcentaje para incluirlos en estrategias de screening específicas a cada uno de los casos. Y está producido por una alteración genética. Y todos los criterios, y lo importante que todos tenemos que tener presentes, y ustedes que lo ven todo el tiempo a estos pacientes, es que estos pacientes tienen la topografía del cáncer, particularmente a nivel de colon, en estómago y en intestino delgado. La edad, son pacientes jóvenes. Ese porcentaje, esos menores de 50 años, entran generalmente en estos síndromes, y eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Y también la agregación familiar. Esos pacientes que nos cuentan que la madre, que la hermana, que la prima, que el sobrino tuvieron cáncer de colon, que son jóvenes y que todos tuvieron en el área digestiva, bueno, esos son los que nos tienen que llamar la atención. No importa si se acuerdan de los criterios de Ámsterdam, de Bethesda o de las poliposis. Y esta es una familia tipo. Un paciente con un cáncer de colon a los 50 años, con una madre fallecida por un cáncer de colon, ¿se acuerdan que los hombres son los cuadraditos? Es muy fácil de reconocer. Y un abuelo también fallecido por un cáncer de colon a los 55 años, un tío con un cáncer de colon a los 46. Esta es una familia con un síndrome de Lynch.
muy fácil de reconocer. Y solamente con 3 casos en la familia se transmite de generación en generación. Acá tenemos 3 generaciones consecutivas afectadas, todos ellos a edades muy jóvenes. Esto nos tiene que llamar la atención. No importa que se acuerden de cuáles son los criterios. Es muy fácil de reconocer y ustedes lo ven todos los días. Y podemos ver pacientes con tumores enormes. Este paciente tenía un tumor de ciego, un cáncer de colon derecho enorme. O pueden ser pacientes con poliposis floridas, que ustedes ven. O pacientes con tumores desmoides. Este paciente tiene un síndrome de Gardner. Y eso también lo vemos nosotros. Y esta paciente tenía 28 años. Y toda su familia se había muerto de cáncer de colon. Y es muy fácil de reconocer y no tenemos por qué llegar a esto. Y lo que hemos logrado en el Grupo Colaborativo Uruguayo es centralizar un poco a esos pacientes jóvenes con agregación familiar, que tienen cáncer en la esfera digestiva, repetido y repetido y repetido, o poliposis, tanto de la esfera pública o privada. Nosotros atendemos en forma gratuita a pacientes pobres y ricos, de cualquier sistema de salud, si vienen del Británico, si vienen de Blue Cross o si vienen del Pereira Rosell. No hay problema, nosotros los atendemos igual. Y si vienen de la capital o de otro departamento. Ese es el modus operandi, digamos, que tenemos y lo que queremos, poder centralizar en este país de 3 millones y poquitos en un lugar que podamos atender a toda la población. ¿Y qué resultados? Vamos al grano del asunto que hemos tenido hasta el momento. Bueno, como les comentaba, 1.536 familias diagnosticadas con predisposición hereditaria para el cáncer. De ellas, 548 tienen un alto riesgo según las pautas que hay. Nosotros usamos mucho la del NCCN, pero las pautas son pautas, como dicen, y hay varias, esta es una de ellas. Y aquellas que tienen los criterios de Ámsterdam, uno de Bethesda o las poliposis, 548 familias. De ellas hemos logrado estudiar a 234 familias. No es nada menor. Y 63 de esos individuos encontramos mutaciones patogénicas en 63 de esas familias que hemos logrado estudiar con mucho sacrificio. ¿Esto qué implica? No implica 63 personas que tuvieron cáncer y que vinieron a la consulta. Implican 63 familias con mutaciones patogénicas encontradas y tenemos un promedio de 40 familiares y 40 personas por familia a las cuales podemos llegar a través de ese propósito que nos viene a consultar, y esas son 2.520 personas diagnosticadas con una predisposición hereditaria. Esas son las personas que se mueren a los 28 años por un cáncer de colon diseminado. Esas son las personas que podemos prevenir y esas son las personas que ya tenemos previniendo y que les sugerimos muchas veces a algunos de ustedes que la fibrocolonoscopía tiene que ser anual, que la fibrogastroscopía tiene que ser a partir de los 35 años en forma bianual y cuando llegan a nosotros, por supuesto que esto es algo personal e intransferible y cada persona es dueña de hacer y de aceptar las sugerencias que uno le hace y de transmitirle a su familia lo que se acaba de descubrir. Pero este es el número de pacientes que no tienen cáncer, pero que podemos prevenir. Y estas son las mutaciones, por si les interesaba, que son algunas de ellas muy frecuentes, en el gen APC, en el MLH1, no importa, pero estas son las que hemos encontrado hasta ahora en la población uruguaya. Queda más graficado en esta torta donde se ve que el 25% de todas las mutaciones que encontramos están en el gen APC, o sea, poliposis. El resto, en general, son síndromes de Lynch o mutaciones directamente relacionadas con el síndrome de Lynch, y después hay otras mutaciones que hemos encontrado en la población uruguaya y que se asocian a síndromes polipóticos menos floridos o cáncer de colon a edades más tardías. Y estas cosas importan, porque cuando uno ve una poliposis florida, una poliposis familiar en un paciente de 18 años y está lleno de pólipos, ustedes ya saben que lo tienen que mandar a operar, eso no hay ninguna duda, pero me importa saber cuál es la mutación, porque el resto de la familia tenemos que saber cómo lo tenemos que controlar y tenemos que saber qué otros tipos de cáncer está predispuesto a tener y cómo controlarlo. Y esto se logra a través de mucho compromiso hacia las familias que vienen a nosotros
Y el grupo colaborativo ha tenido el apoyo, por suerte, de una fundación que trabaja, que es la Fundación Génesis Uruguay, que a través de donaciones nos permite acceder a los estudios genéticos en los pacientes que no tienen acceso y que no se lo pueden pagar. Ha permitido formar una página web que está disponible para información y para la información nuestra de colegas, pero también de las familias interesadas, y muchas veces tenemos gente que llega a nosotros autorreferida a través de la página web. Y también la gente de la Fundación ha ido hasta el Parlamento a buscar presupuesto, a buscar alguna respuesta desde el ámbito político para poder dirigir algo del presupuesto en este tema, que es prevención, que es tan importante como el screening que hace el doctor Fenocchi y que muchos de ustedes ahora están haciendo. Esto es prevención en gente que sabemos que va a tener cáncer, joven y que se va a morir joven. Es una población de riesgo muy alto y que podemos prevenir. Y el grupo colaborativo también entra en proyectos nacionales e internacionales para seguir investigando, para ver estas mutaciones raras que estamos encontrando, para establecer cuáles son las estrategias más adecuadas para cada uno de nuestros pacientes y de nuestras familias. ¿Uruguay está haciendo algo más por la detección? Sí, claro, está con la detección de sangre oculta en materia fecal, el screening poblacional, y eso ayuda mucho, muchísimo. Pero como decía Eduardo, muchas veces la gente que va está border, en realidad son los que tienen antecedentes o tienen preocupaciones o tienen un sangrado o tienen algún síntoma y en realidad no están para esto, están para hacer el estudio genético. Y esa caracterización es muy importante. Y nos hemos diversificado un poquito para tratar de lograr mayor atención a nivel político, a nivel de los colegas, a nivel de las sociedades médicas y científicas. Nosotros trabajamos dentro del Hospital Militar que nos presta la infraestructura y nos presta también, digamos, la posibilidad de utilizar un laboratorio de análisis molecular donde hace ya un tiempo instalamos la posibilidad de hacer inestabilidad de microsatélites, que ayuda muchísimo en el tratamiento de los cánceres de colon y que nos ayuda muchísimo también a detectar y a prever quiénes podrían tener predisposición hereditaria. Y eso lo estamos haciendo y lo hacemos a través de PCR y es algo que está en funcionamiento y que cada vez está llegando más gente a nosotros. Y hacemos ruido y tratamos de que en cada oportunidad poder salir o a la prensa o mover los contactos políticos o a los colegas o a los medios de prensa o a los pacientes para que esto se siga difundiendo y se siga llegando a todos los que tienen que influir en estos pacientes para poder encaminar los estudios genéticos y el screening correspondiente. Porque a veces los mecanismos lógicos de dependencia o solicitud de fondos no siempre resulta. Y el Ministerio de Salud Pública, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, a este tema no les da mucha trascendencia. Y nosotros hemos logrado que los estudios genéticos que realizamos para estos pacientes estén en el entorno de los $300. Y en la balanza puse, para que tengan una idea, un ciclo de tratamiento de un paciente con un cáncer de colon diseminado, tratamiento, diría hoy en día, bastante estándar, está en el entorno de los $10.000 por mes. Bueno, ese paciente capaz que no necesitaba ese tratamiento de última tecnología pedido al Fondo Nacional de Recursos o hacer un recurso de amparo para pedir una medicación de alto costo. Y por $300 se puede hacer un panel y poder haber detectado antes de que aparezca el tumor cuál era, qué diferencia, ¿no? Qué grande que es la diferencia para que ustedes la puedan ver directamente. Y estamos construyendo un puente y los invitamos a trabajar juntos porque esto es a partir de ustedes y de la difusión y son ustedes los que ven a estos pacientes y los que los pueden llevar, dirigir y estudiar adecuadamente, diciéndoles cuándo tienen que volver, cuándo se tienen que hacer, por qué no se estudia la familia. Y los invitamos a trabajar con nosotros, junto a nosotros, para crear ese puente un poquito más sólido de lo que está ahora. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Nicolás.
Antes que nada, bueno, felicitarte, Adriana, por esta conferencia. La verdad que desde mi punto de vista fue brillante y muy clara. Aunque llegamos sin entender muchas cosas, sí nos podemos llevar el mensaje de que existe un centro que mostraste muy bien, donde existen profesionales serios que van a saber cómo dirigir y qué hacer con nuestros pacientes. Yo creo que eso es lo más importante y lo más fácil de llevarse de tu conferencia. Yo preguntaría de los que estamos acá, ¿cuántos hemos enviado pacientes a este centro de referencia que acabas de decir? ¿Cuántos de los que estamos acá? Levantamos la mano, pero seguramente, ¿sí?, habría muchos más pacientes para mandarles a ustedes. La pregunta que yo hago, porque ahora desde el punto de vista comercial, ¿sí?, hay laboratorios, como que dicen, bueno, sacando sangre, te analizan no sé cuántas mutaciones y te calculan el riesgo de tener determinado problema de determinados órganos, que lo veo desde el punto de vista muy comercial y después no se sabe muy bien cómo interpretarlo eso. Porque hay que entender que después el paciente o la persona se le puede generar un problema, que hay una información sumamente grande y hay que saber interpretarla y saber hacer un adecuado consejo genético o determinados lineamientos. ¿Qué opinan con respecto a eso que uno ve que se está como masificando un poco y por lo menos desde mi punto de vista lo veo que de forma no muy controlada? No sé si lo perciben de esta manera. Bueno, sí, lo recontra percibimos de esa manera porque hay lugares o hay laboratorios que ofrecen todo lo que usted tiene está al alcance de su mano y podemos saber qué enfermedades va a tener de aquí hasta que se muera, y no es así. ¿Ah? Y nosotros sí utilizamos paneles de muchos genes, pero no de todos los genes que hay descubiertos hasta el momento. Para los pacientes, particularmente para los que vemos con predisposición hereditaria digestiva, nosotros utilizamos en general paneles de no más de 43 genes, ¿ah? Porque hay paneles de mucho más genes, ¿ah? Pero nos dan información que todavía no está conocida, que no tiene la rigurosidad científica como para poder dar una opinión en cuanto a seguimiento, que son especulaciones y que no está bueno poner a esa persona o a esa familia atrás de una posibilidad de variantes de significado incierto, que es muchas veces lo que aparecen con estos paneles mega fantásticos, que no son mega fantásticos porque hacen que esa familia quede con un miedo, con una paranoia de tener algún tipo de cáncer que todavía no podemos decir y que no es cierto en muchas veces. Ya te digo, en los pacientes que tienen un síndrome de Lynch claro, nosotros mandamos un panel de 9 genes, que son los 9 genes que están bien caracterizados para los síndromes de Lynch. En las poliposis también mandamos paneles cortos. Cuando hay grises, como en todos lados, podemos ampliarnos, pero por eso el consejo genético previo y posterior es fundamental. Y esa es la parte que hacemos en el hospital. Nosotros el estudio genético lo mandamos afuera y hemos conseguido ese precio que es muy económico. O tenemos en este momento estamos en un proyecto con el Clemente Estable que nos hace los 9 genes de síndrome de Lynch y tenemos abierto un cupo para pacientes que lo estamos llenando y lo hacemos con el Clemente Estable, por ejemplo. Bueno, donde tenemos oportunidad tratamos de usarlas acá o afuera, pero el consejo genético posterior a ese paciente y decirle si los hijos se tienen que controlar, si se tienen que hacer el estudio genético, si se tienen que hacer una fibrocolonoscopía a partir de los 20 años y en forma anual, es fundamental. Y si vemos que necesitan apoyo psicológico para eso, también, y lo tenemos y lo ofrecemos. Pero esas nuevas cosas que hay de paneles mega gigantes no sirven, no siempre están bien indicadas y tiene que haber un trabajo serio previo para saber cuál es lo mejor a recomendar y posterior para poder leer bien ese informe que viene de X laboratorio y saber exactamente cuáles son las recomendaciones que se le hace a esa familia. Sí, una pregunta por allí. Cada vez más vemos pacientes con presunción hereditaria de cáncer de colon. Es decir,
con el interrogatorio clínico de los pacientes, y en mi caso he mandado, yo creo que más de 10 o 15 en estos últimos años. Mi pregunta es, le digo, tienen que ir al centro. Ustedes, a veces la gente se encuentra un poco desnorteada, cómo es el contacto, porque es tanto a nivel mutual como a nivel público, que tenemos que hacer ese, como tú dijiste, se atienden a nivel privado, a nivel público, y también en algunas mutualistas existe una policlínica genética. Entonces hay un poco de entrevero a veces de cómo guiar a estos pacientes. Nosotros lo hacemos en forma gratuita y tenemos en la página web hay un mail de contacto, hay un teléfono de contacto, está la dirección, es llamar a la policlínica oncogenética que hay en el Hospital Militar y ahí se cita en forma coordinada a los pacientes con la derivación de cualquiera. Hay un porcentaje importante de pacientes, como les decía, autoderivados que los atendemos también, para definir si entran en la población de riesgo o no. Váyase para su casa, hágase el screening del doctor Fenocchi y viva feliz. Eso es importantísimo poder definirlo. Nosotros lo que ofrecemos a todos es consultar en la policlínica oncogenética. Trabajamos en el Hospital Militar porque es quien nos brinda la infraestructura. Tenemos un teléfono, una página web y un mail de contacto para cualquiera que pueda, que quiera acceder a eso. Yo sé que hay en otras instituciones grupos y genetistas que pueden brindar también el apoyo y la libertad es libre, pero nosotros tenemos esa forma de trabajar y el asesoramiento posterior también en seguimiento y las recomendaciones posteriores no solamente al paciente, y si su familia no se atiende en el mismo centro con el mismo genetista, puede acceder a través nuestro a tener esa información al resto de la familia y esas recomendaciones al resto de la familia. Hay un teléfono, hay un mail y hay una página web para el que quiera a través de la Fundación Génesis Uruguay, que es quien nos da una mano en estos temas. Muchas gracias. Es importante, yo te iba a preguntar eso, Adriana, que es una fácil comunicación. El paciente mismo, ¿verdad? Con el consejo del médico puede vía telefónica o por mail pedir la consulta. Por mail o vía telefónica, con la sugerencia del médico de alguno de ustedes, puede acceder en forma, como les decía, gratuita a la consulta oncogenética primero, no al panel de nada. Sí, sí. Primero a la consulta oncogenética y de ahí ver cuál es la indicación, si tiene o no, y cuál. Y creo que el paso limitante está ahí, ¿no? En el consejo del médico, que muchas veces no llega porque muchos médicos no lo derivan, porque no saben quizás que el mecanismo sea así o a dónde exactamente, o que sea tan fácil. Muchas veces uno piensa o he escuchado que piensan que es muy caro y que bueno, no se hace, entonces todo se va diluyendo en el tiempo y nos perdemos de diagnosticar algo previo y evitarnos gastar miles de dólares en un tratamiento paliativo. Pero bueno, creo que este tipo de instancias, en este caso con gastroenterología, pero también con otros colegas, mismo oncólogos, entre nosotros mismos, nosotros a veces no derivamos, yo derivo, pero muchos colegas nuestros no lo hacen, y creo que este tipo de instancias sirven para difundir la situación y aprender cuáles son los pacientes realmente que tienen que ir y a dónde.